buenas tardes a todos. Agradecerles la presencia a los participantes, a los panelistas. Estamos esperando también que se conecten la gente de la organización Saberes. Ellos están en Salta, así que van a hablar desde allí. Y en nombre del Observatorio Social, que lidera Beatriz Orlowski, de Roberto Candiano, que nos acompaña, del equipo del Observatorio Social, de Rochi Medina, de Gaby González y de Damián Godoy, y de quien les habla, darle la bienvenida a este tercer encuentro del ciclo de seminarios de este año del Observatorio Social. Niñez, impactos y efectos, especialmente en la nutrición, es el tema de hoy, y le paso con todo gusto la palabra a Gilla Orlowski para que haga la presentación de los panelistas y modere junto con Roberto Candiano. Gilla. Hola, buenas tardes a todos y espero que todos se sumen más. Es un tema tan picante y tan conmocionante y tan incierto de cuáles van a ser los efectos, que me parece necesario, oportuno, interesantísimo que podamos escucharnos y escucharlos sobre todo a los que están día a día con esto. Así que espero que nos conmueva y que podamos generar muchas acciones. La voy a presentar a María Eugenia Herrera Vegas. Hola Mario, ¿cómo te va? Es consultora independiente, investigadora, es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Belgrano y magíster en Educación de la Universidad de San Andrés. Entre el 94 y 2000 tuvo experiencia en bancos, servicios financieros, corporativos en Argentina y Estados Unidos. Desde 2001 condujo la Fundación Navarro Viola y la Fundación Caminando Juntos, con intervenciones en educación, salud, protección y promoción de derechos de la infancia, y fue directora de abordaje territorial de problemáticas de la niñez y la adolescencia en el área de promoción comunitaria del Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente, entre las iniciativas que conduce, coordina el programa de sistemas alimentarios para la primera infancia en la Fundación Alimentaris y Potenciar, plataforma de impacto colectivo. Además de antecedentes de gestión, cuenta con autoría y colaboración en estudios, evaluaciones e investigaciones sobre primera infancia y sus múltiples dimensiones, en sistemas alimentarios y nutricionales, y en género también. Perspectiva de organizaciones sociales del cuidado. Así que, María Eugenia, todo tuyo. Gracias Gilla, gracias a Mario, a Eduardo Rochi y a todo el Observatorio Social. Un gusto estar con ustedes, un gusto también poder dedicar este rato de la tarde a poder conversar un poquitito sobre el impacto, digamos, de la pandemia, en este caso en la primera infancia principalmente va a ser mi presentación. Hemos recibido muchas preguntas referidas con qué está pasando con los más chiquititos, con los más peques, los gurises, los changuitos, los pibitos, como los queramos llamar. Rochi está ahí viendo de poder compartir la presentación, no sé si necesito un permiso especial para eso. Vanina, ella te tiene que permitir. ¿Cómo no? Espero que me den la seña y comparto el material. Muchas gracias. Bueno, agrupando un poco las preguntas, me vino, digamos, esta investigación que hace, o esta medición que hace UNICEF, para hacer un primer pantallazo, ¿no? Porque muchas de las preguntas son, bueno, ¿cuál es el impacto en la primera infancia a raíz de la pandemia, ¿no? Sabemos que en la Argentina tenemos alguna dificultad para producir información muy específica, muy precisa y especialmente territorial, así que es muy valioso cuando existe, y UNICEF tiene estas 3 mediciones a lo largo de la pandemia. Esta es la tercera, lo que les estoy mostrando son los resultados de la tercera, que abarca toda la niñez y la adolescencia, pero puntualmente tiene un apartado para los menores de 6 años, que es el que quiero compartir con ustedes, porque en primera medida responde como 3 grandes dimensiones de impacto de la pandemia en los chicos.
Estamos frente, cuando hablamos de gestación, embarazo, primeros 1000 días y hasta los 5 años, hoy la pandemia ha dado en llamar a los pandemials, aquellos niños que nacen y que están creciendo en este contexto, ¿no? O sea, estamos frente a un fenómeno bastante particular, ya, más allá de los niños pequeños que empezaron todo esto y que tienen algunos cambios, están los que nacieron y viven y se desarrollan en este mundo muy enrarecido. Una de las principales consecuencias que atraviesa los 3 problemas de los que les voy a hablar es la ruptura de rutinas, ¿no? Para los chicos la ruptura de rutinas no es solamente una cuestión de orden, sino una cuestión de previsibilidad, una cuestión de seguridad. Cuando un adulto sabe darle tranquilidad, confianza de que una cosa empieza en un momento y otra termina en otro, le está dando seguridad. Y eso se rompió. Es una de las cosas que más surge, no solo en este estudio, sino también en cuestiones que les voy a mostrar después. Pero como decía un colega muy querido que es Javier Quesada, consultor de UNICEF el otro día, compartiendo un espacio con nosotros, él hablaba de las 3 T, todos juntos, todo el tiempo, todos los días. Eso es, las medidas de aislamiento preventivo han tenido mucho que ver con estas 3 T y con lo que han producido. Y a la hora de producir alteraciones, se pueden destacar 3. Les cuento que estas mediciones están online, son absolutamente accesibles, las pueden googlear como impacto de la pandemia COVID en las familias con niñas, niños y adolescentes desde UNICEF. Y en esta tercera medición vemos progresivamente, la primera alteración tiene que ver con las comidas. Los chicos han tenido alteraciones con las comidas, muchas de las rupturas de rutinas han traído retracciones, por ejemplo, se habían ganado en autonomía para comer, ahora vuelven a pedir que les den de comer, han cambiado en la variedad y cantidad de alimentos, en las disponibilidades, en los horarios en los que comen, o sea, las rutinas han tenido una ruptura bastante grande, y esas alteraciones, algunos indicios hacen pensar en un mayor exceso de peso, ¿no? Porque la calidad nutricional que se les está dando no es la más aconsejable. La segunda alteración es en el sueño. Ha bajado un poquitito con relación a las mediciones anteriores, porque ha ido perdiéndose, o por lo menos se ha sabido manejar mejor el miedo a la pandemia, ¿no? Esto del miedo a la pandemia produce pesadillas, terrores nocturnos, sueño entrecortado. Si los chicos duermen en colecho con sus padres o con sus hermanos, también entrecorta el sueño con quien duerme, y además él no duerme tranquilo. Y si hay más de una cama y no comparte la cama, pide dormir con alguien. El virus era visto como un monstruo, ¿no? que había como que desarmar para que el adulto pudiera sacar eso, y no siempre se pudo. O sea, ahora algo se está pudiendo porque el entorno fue haciéndole perder a los cuidadores el miedo también. Y la tercera, que es muy patente y que el aislamiento ha amplificado mucho, son los problemas de comunicación. Entre las retracciones que los chicos han ido sufriendo, están originalmente y se ha ido potenciando, porque si ustedes ven, pasamos de una primera medición de la pandemia de un 16% de los chicos a un 27% de los chicos. ¿Qué quieren decir estas retracciones? Es falta de contacto visual, comportamientos más ariscos, más apartados, más alejados, miedo al abandono es muy frecuente, tienen que procesar o elaborar la muerte de sus familiares, el miedo a la caricia, el afecto sin tocar. El otro día una colega me contaba de un chiquito que le decía, pero no me vas a dar el bichito COVID si me abrazás. Hay mayor violencia en donde los chicos son o víctimas o testigos. Entonces diría que este es uno de los temas de salud mental, ha sido reiteradamente mencionado en medios de comunicación, especialistas y demás han mencionado mucho. Estas son algunas de las formas que toman esos problemas de comunicación y alteraciones en el comportamiento de los chicos, que están tratando de procesar y dar sentido al mundo que los rodea, donde todo lo que era normal para sus padres, madres o familiares
ya no lo es, si es que nacieron es lo normal para ellos, si es que están creciendo en ese ambiente también, ¿no? En un año y medio, a un chico, pasa mucho en un año y medio de un chico recién nacido, ¿no? Y también pasa mucho en una madre que tiene que tener un parto en estas condiciones, también repercute en la salud, todos los miedos a mantener el calendario obligatorio de vacunaciones, los controles pediátricos y demás también se han retraído. Así que estos 3 grandes capítulos son sobre los cuales le voy a hablar, y son como los 3 principales, yo no digo las excluyentes, ¿no? Pero sí son los más visibles de los estudios que están disponibles y de lo que uno ve y habla con la gente, con las organizaciones, con acompañadores familiares, acompañantes familiares y demás. Y yo les quería traer esta imagen que está disponible en poblaciones.org, que es la densidad poblacional de chicos por provincia. ¿Qué quiere decir? Para poder pensar estos impactos, cómo se dan, una de las cosas que hay que pensar es dónde nacen y viven los bebés, los niños y las niñas, ¿no? Y lo cierto es que no todas las provincias tienen la misma cantidad de chicos en función de su propia población provincial, ¿no? Así es como nos encontramos, por ejemplo, si ustedes ven en el mapa de la izquierda, de 0 a 17 años tenemos una población mucho más infantil y adolescente en Misiones, con un 39,4%, frente a una ciudad más envejecida, como es la ciudad de Buenos Aires, que tiene una población adulta y adulta mayor mucho más grande que otros lugares. Y en 0 a 3 eso también se refleja, también en provincias del norte, donde 0 a 3 representa un 8,3 también en Misiones, y un 4,7 en la ciudad autónoma. ¿Por qué quería pensar en esto con ustedes? Porque esto propone o supone en un contexto como este una presencia de adultos diferentes. Si una población provincial tiene un 40% de niños, niñas y adolescentes, es que hay menos adultos también. Y eso también repercute en las políticas que se destinan a los niños, políticas de centros de cuidado, políticas escolares, personal de salud, personal de protección como trabajadores sociales, psicólogos y demás, personal docente. O sea, la proporción de adultos que pueden proteger a los chicos y ayudar a cumplir con sus derechos se ve un poquitito disminuida o requiere de una vuelta de tuerca para pensar cómo administrar mejor los recursos disponibles, ¿no? Y eso también hace pensar en los adultos que tienen muchos chicos y cómo están manejando esta situación. Si bien hay provincias mucho más densamente pobladas, como el caso de la provincia de Buenos Aires, vale señalar estos azules oscuros del norte, que es donde hay no solo muchos niños, sino muchos niños pobres, porque los indicadores de pobreza en el norte son realmente de larga data, muy resistentes a los cambios, incluso algunas mediciones de pobreza crónica los miden como muy difíciles de cambiar. Entonces son zonas prioritarias donde los chicos necesitan más protección, y es importante señalarlo para poner prioridades, ¿no? Sobre estos impactos que les contaba que midió UNICEF a unas 3.000 familias con alguna representatividad a través de entrevistas telefónicas, nosotros como Sistemas Alimentarios Sostenibles, acá con mi colega Sergio Britos y con la organización Saberes, que anda por ahí, participaron de estos diálogos con varias organizaciones que estaban atravesando la pandemia y viendo el tema de desarrollo infantil y nutrición infantil. Comentaron cómo esos cambios se habían producido y hay bastante consistencia con las mediciones de UNICEF. Santa Fe, un testimonio mencionaba cómo las organizaciones del barrio en el que trabajaba la persona que da este testimonio, habla de cómo estaba todo roto, ¿no? Que se perdieron todas las rutinas que tanto costó instalar. Después en Córdoba también daban cuenta de un aumento de la violencia doméstica, es una persona que estaba abriendo o colaborando con la creación de un servicio de género, estaban buscando el armado de una red de contención para ese tipo de casos. Como decía ella, las situaciones de aislamiento en hogares que ya estaban aislados realmente había impactado en la violencia en el hogar.
y particularmente con las mujeres. Y después, lo que también se vio positivamente en este caso, en un caso de trabajo fuerte en el impenetrable, en unas 17 comunidades para 450 familias, tenía que ver con un trabajo de 3 años que llevaban haciendo en materia de crianza y de mejora de vínculo o integración de los vínculos familiares, donde había habido como ciertos recursos adicionales del trabajo con los padres y las madres que habían ayudado como a atravesar mejor el aislamiento, ¿no? Ellos ya tenían un trabajo en donde veían hombres muy poco expresivos, silenciosos, quietos, que muy durotes, me decía esta persona, que habían empezado a alzar a sus hijos y a demostrar afecto. En estas burbujas familiares eso se pudo mantener. Debido a la pandemia, en marzo también se presentaron situaciones en donde la conectividad y acompañar a la familia llevó a las organizaciones a reinventarse y a buscar instrumentos como el que estamos poniendo en práctica en este momento. Y también llevó a niveles de cooperación y a trabajar con otras instituciones ante situaciones muy apremiantes, como el caso que menciona acá es una persona de Bahía Blanca que menciona las situaciones de violencia, la complicación económica de muchas mujeres solas, y las dificultades de buena alimentación en el embarazo y posteriormente al parto, ¿no? Estas son algunas voces en temas de comunicación y vínculos. En el tema de alimentación no fue más sencillo. Algunas organizaciones mencionaron lo que pasaba con el protagonismo del entorno hogareño, hablaban desde un municipio, mencionaban lo que estaba pasando con los comedores municipales y lo que estaban considerando en materia de calidad alimentaria y con lo que estaba pasando, tratar de trabajar más, incluso hasta barajaban cerrar comedores para trabajar directamente por abordaje familiar. Después una red muy importante de comedores comunitarios del conurbano bonaerense mencionaba esto que es como la pregunta del millón, ¿no? Es cómo nos abastecemos y cómo equilibramos la calidad nutricional si nosotros no podemos manejar lo que nos llega, ¿no? Es uno compra, uno consigue frescos, el otro consigue secos, el municipio te da el bolsón con los mismos 13, 15 alimentos. ¿Cómo hacemos para que eso se pueda combinar con alimentos más saludables? ¿Qué pasa si los comedores no saben manejar las verduras o no saben cocinarlas? Hay que hacer educación alimentaria, no te retiran la verdura, bueno, un montón de temas prácticos que tenían que ver con el abastecimiento de los comedores, con la respuesta a la inseguridad alimentaria y la procedencia de los alimentos, y unas 15 estrategias más o menos que se relevaron que eran posibles para el abastecimiento. También había algunas cuestiones con respecto al uso de las tarjetas alimentar y digamos, recursos de transferencia directa. Alguien de Formosa dijo, las tarjetas hoy son de los comerciantes, digamos, ¿cómo hacemos para que compren mejor? Era un poco el planteo de fondo. Y eso nos lleva a tratar de hablar rápidamente de los 3 entornos más directos que tiene una familia. En el caso de los bebés y los niños y las niñas, el tema del hogar es elemental. En este contexto, las transferencias de recursos, obviamente este tema lo va a ver en profundidad Sergio, yo no me voy a detener demasiado, pero sí quería resaltar que hay un entramado necesario entre el hogar, los comedores escolares, sea que entreguen raciones o que gradualmente vayan abriendo sus puertas y sus comedores y las burbujas para ello, como los espacios comunitarios, ¿no? Son los 3 entornos por excelencia para las situaciones de inseguridad alimentaria o las situaciones de seguridad alimentaria cuando se puede, y que ver la forma en que se abastecen y cómo se complementan estos 3 entornos son importantes, ¿no? Y acá me quiero ya meter en materia de malnutrición infantil. Muchas de las preguntas apuntaban a conocer la información de cuáles son los datos que hay en materia de cuáles son los problemas. Algunos sabemos ya que hay una epidemia de exceso de peso en adultos. ¿Qué pasa con los bebés y niños y niñas de menores de 5 años? Todos sabemos que la malnutrición hoy por hoy no es solamente desnutrición
o bajo peso, sino que hay dos grandes capítulos por desnutrición y por exceso de peso. ¿Cuáles son las prevalencias más comunes en la Argentina hoy por hoy en función de datos oficiales del 2018-2019? Es decir, este es el piso mínimo con el que probablemente podamos partir para saber dónde estamos hoy. Lo cierto es que en materia de desnutrición, la baja talla o el retraso de crecimiento, mejor dicho, es el mayor problema, y que el bajo peso representa 2 de cada 100 chicos aproximadamente, y que cuando uno ve estos promedios, uno tiene que ser muy crítico a la hora de ver promedios nacionales, ¿no? De cualquier indicador. Es una medida de saber si estamos mejor o peor con relación a ese promedio, ¿no? Pero cuando ustedes parten estas prevalencias por región, lamentablemente no hay prevalencias por niveles provinciales, sí el plan Sumar aporta algunos datos en exceso de peso que están disponibles por provincia, pero a nivel regional uno ve que los datos nacionales difieren enormemente. Lo que es un 8% de retraso de crecimiento en un niño de 0 a 59 meses a nivel nacional representa un 11,2 en el Cuyo, ¿no? O sea, y es mucho la diferencia. El bajo peso, que está en 1,7 a nivel nacional, representa un 2,4 en el Gran Buenos Aires, ¿no? Entonces hay que tener una mirada muy crítica, tratar de territorializar los problemas en función de dónde estamos trabajando y ver la realidad nutricional en función de la comunidad inmediata. Lo mismo sucede con el exceso de peso. El exceso de peso hoy por hoy representa entre obesidad y sobrepeso un 13,6%, pero al abrir ese número por región, también encontramos diferencias según el territorio donde se presentan las prevalencias. La encuesta muestra prevalencias diferenciadas por región, y vemos que mientras que la obesidad es del orden del 3,6% creo que era, en el NOA puede llegar a representar el 6,1%, y el sobrepeso en la Patagonia puede llegar a representar el 15,2%, con relación al 13,6 nacional. No, perdón, 20,5 de exceso de peso contra el 13,6. Entonces, hacer lecturas totalizantes es como el mapa de dónde están los chicos. Tenemos que ver los problemas en función del territorio en el que estamos y de lo que les está pasando a nuestros chicos en el lugar a donde estamos, ¿no? Yendo a lo ideal, al deber ser o a lo aconsejable, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las recomendaciones de los organismos y de lo que es la gente, digamos, que está involucrada en el tema de la salud y la alimentación y nutrición en los niños pequeños? Lo ideal es, obviamente, empezar por la prevención antes de, o sea, el peso materno y el estado de salud de la mujer antes de estar embarazada es clave. Una vez que está embarazada, la alimentación materna es clave. Hay algunos estudios que muestran que la dieta materna influye en el sabor del líquido amniótico, por decir algo. La segunda recomendación para los niños es la lactancia materna exclusiva. Las recomendaciones dicen que los niños deberían recibir pechos de 0 hasta los 6 meses incluido, y que la alimentación complementaria debería ser progresiva y gradual, incluso si se puede complementada con pecho, a partir de los 6 meses, y que llegar a un punto de incorporar la nutrición total a los 24 meses, ¿no? O sea, esto es lo que debería ser, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la práctica? La lactancia materna, lo que sucede es que las mujeres que llegan a los 6 meses con lactancia materna exclusiva es el 43,7%, es decir, menos de la mitad. Hay un muy buen indicador de cómo el bebé recién nacido se conecta al pecho materno en la primera hora de vida, pero lo cierto es que a medida que la edad va subiendo, va decreciendo esa constancia y la lactancia cae. Y también vemos que eso también se regionaliza, ¿no? Ese 43,7% a nivel nacional
decae a un 36,5 en el NOA y a un 36,7 en el Gran Buenos Aires, y sube sustancialmente en el Cuyo y en la Patagonia, llegando a más de un 60% en el caso del Cuyo, ¿no? O sea que eso también tiene una variabilidad y también tiene consecuencias, ¿no? La situación de la alimentación complementaria. ¿Qué es la alimentación complementaria? O sea, una cosa que es importante saber acá es que no es tan conocido como uno pensaría el momento indicado para que un bebé pueda empezar a incorporar progresivamente alimentos variados, con distintas texturas, principalmente con distintos progresivamente de blandos a más duros. Solo el 41%, según una encuesta vieja, digamos, pero que mantiene una tendencia, es que solo el 41% de los niños incorporan la alimentación complementaria correctamente. El momento en que incorporan verduras y frutas y que incorporan, en algunos casos es mucho antes, ¿no? Y también lo que consumen es mucho antes. Hablábamos hoy con Sergio y con algunos compañeros con los que tuvimos esta mañana, una persona comentaba, por ejemplo, que un bebé en el norte consumía lechón a los 4 meses, ¿no? y que era así, sin una progresión, ¿no? Y al nene obviamente le encanta, pero digamos, no es lo saludable y empieza a gestar un hábito. Esta es una etapa de generación de hábitos muy importante. Entonces, sepamos que mucho del exceso de peso que los bebés tienen está vinculado con la calidad de alimentos que les damos y de qué edad, y también con lo progresivo que sea esa variedad y con qué tan variado es lo que les damos. Es la papilla, digamos, es las frutas, es las verduras, es la variedad de frutas y verduras y preparaciones, son, digamos, cereales, con qué progresión vamos dando eso. Dicho esto, y ya creo que estoy más o menos en tiempo, yo no sabía que vivíamos 27.000 días, les cuento eso, lo abreviamos con una colega de CESNI. Si uno hace un cálculo de la esperanza de vida que tenemos los argentinos alrededor de los 75 años, haciendo un cálculo grosero, son 27.000 días, 27.720. No les voy a decir cuánto llevo yo porque me voy a deprimir muchísimo. Pero sí sé que los 1000 primeros, sabemos todos que los 1000 primeros son críticos. Esto se repite mucho. Y esos 1000 días, ¿cómo se cuentan?, nos preguntaban. Se cuentan los 300 que ocurren durante la gestación, y se cuentan los 700 que vienen después hasta los 2 años. Es muy importante que sepamos que nunca volvemos a duplicar nuestra altura como en ese momento. Es decir, ustedes piensen que salimos de una cosita así chiquitita, que pasa de nacer en alrededor de 50 centímetros a medir 1 metro, que nunca volvemos a duplicar nuestro peso de la misma manera. O sea, es un momento realmente importante, ¿no?, en donde se configuran procesos simultáneos, tanto biológicos como cognitivos, como lingüísticos. Todo lo que pasa ahí es muy fundante. Hay problemas que son reversibles, hay problemas que no tanto, pero también es un momento en donde instalamos hábitos que repercuten para toda nuestra vida. Los malos hábitos alimenticios están aparejados después con el sobrepeso, el exceso de peso y la obesidad, y esos problemas están asociados probadamente con temas cardíacos, con diabetes, con partos prematuros, con una serie de enfermedades crónicas que son muy atendibles, que se pueden prevenir con buenos hábitos desde la más temprana infancia. Así que este cuadro o este gráfico intenta recordarnos que lo que hacemos en los primeros años repercute para el resto de nuestra vida, que eso no es un axioma así nada más que narrativo. Por último, muchas de las preguntas apuntaban a cómo cambiamos esto, cómo contrarrestamos el efecto que tiene la pandemia en los vínculos, en la alimentación adecuada y en estas retracciones en el sueño también.
Yo lo que podría transmitir lo mejor posible es que en el caso de la alimentación puntualmente y en las variaciones que están habiendo eso, unido a los otros dos problemas que son los vínculos y el sueño, es que alimentar y nutrir no es solo dar de comer. Tratemos de verlo como una oportunidad donde podemos volver a instalar rutinas en la medida de lo posible, sea en el hogar, sea en un comedor escolar, sea en un comedor comunitario, pero es un instrumento o un vehículo para reinstalar estas rutinas tan rotas y tan difíciles que están atravesando las familias con el aislamiento, dan anticipación, dan previsibilidad. Es una oportunidad de aprendizaje, los chicos aprenden mientras comen. Así como te dicen, me lo contás otra vez, cuando les contás un cuento, y algo están aprendiendo ahí, también aprenden de tocar varias veces una verdura, varias veces de enchastrarse, ¿por qué no? Pero tiene que ver con una oportunidad de aprendizaje, y tiene que ver con una oportunidad de vínculo afectivo con el cuidador, y interacciones más ricas. Acá tienen una foto donde hay contacto visual, donde hay intercambio, donde hay afecto, donde hay un adulto que dice, yo me ocupo, yo estoy, yo te atiendo, yo te veo, ¿no? Lo otro es la alimentación como un hecho cultural, o sea, dependiendo de dónde vivan las familias, de dónde estén, también hay sabores que son propios de la comunidad y que son un recurso. Son también una forma de juego, ¿por qué no? ¿Por qué no jugar con las frutas, con las verduras, ponerlas a disposición? Hacer que sean algo familiar, atractivo y permanentemente a la vista de los chicos. Y también la alimentación como un hecho multiactorial e intersectorial. Muchas organizaciones públicas, privadas y sociales están en contacto desde la protección social, la salud y la educación, e interactúan alrededor de la alimentación, ¿no? Por abastecimiento, por ser un entorno de provisión de alimentos. En muchas comunidades la cercanía y la proximidad, cuando se genera una coordinación y una articulación verdadera y sostenible, permite también que la alimentación sea un ámbito que le dé una cierta seguridad o tranquilidad a la familia, porque hay un diálogo, ¿no? El chico no es solo un alumno, no es solo un paciente de un médico, no es solo objeto de protección y promoción de derechos. Es un solo chico. El interés superior de esa niña o ese niño pequeño es responsabilidad por la ley. O sea, como no pueden poner en palabras lo que les pasa, somos nosotros los garantes, sus familias son garantes de derecho, y es la comunidad el garante de derecho, especialmente en esta edad, donde no tienen un pensamiento crítico y analítico aún para poner en palabras lo que les pasa. Para más información sobre todos estos temas que les acabo de expresar, yo los invito a que participen de este programa que nos está dando muchísimas satisfacciones. Es el programa Sistemas Alimentarios Sostenibles para la Primera Infancia, promovido por un grupo promotor en el cual forman parte muchos organismos. Es una iniciativa que comenzó a potenciar Plataforma de Impacto Colectivo y la Fundación Alimentarios en el 2019, y tiene muchas modalidades de apoyo, herramientas de autoevaluación al respecto de estos temas, un ciclo de sensibilización y capacitaciones que estamos haciendo en relación también a estos temas. Mañana vamos a ver acceso al agua, por ejemplo, bibliotecas, materiales, recursos, y vamos a tener 2 modalidades de financiamiento que van a estar a disposición, cuyas bases y condiciones están en el sitio web. Vamos a dar un incentivo y un reconocimiento a quienes están en estos temas a través del premio SAS, y vamos a estar promoviendo proyectos que sean evaluables a través del Fondo SAS. Así que muchísimas gracias, quedo a disposición de la audiencia para cualquier pregunta o comentario. Gracias, Maru. Te estuvimos pidiendo que te apures. Ay, perdón. No, pero Es muchísimas que no veía el chat desde la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, muy clarito, y hubo varias preguntas que tenían que ver con bibliografía, de dónde podemos tener información cierta y sistematizada, así que
excelente que terminaste con eso, y la gente que vaya anotando, por favor, esa web, que vuelvo a decir, es sistemasalimentaриosostenibles.org, así que fantástico, y también en Observatorio Social van a estar las placas. María Belén Estrada está. No. Ahí estoy. Ahí estás. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, te presento, sé que estás partiendo, yendo, llegando, no sé. Sí, sí. Bueno, entonces, María Belén Estrada es licenciada en nutrición, tiene un posgrado en gestión de organizaciones sociales, actualmente está a cargo de la Dirección Ejecutiva de Saberes, Asociación Civil, desde el 2008, y docente titular de la Cátedra de Epidemiología de la Nutrición del Instituto Universitario CEMIC, desde el 2019. Cuenta con experiencia en educación alimentaria en contexto de vulnerabilidad social. Participa del proyecto Unir Saberes contra el Hambre en la provincia de Salta. Tiene por objetivo la generación de sinergia entre el sector público, las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, universidades, organismos de cooperación y el sector privado. Nada menos, ¿no? Para acompañar desde lo inmediato con formación, investigación, estrategias concretas que promuevan la mejora de la calidad nutricional, las políticas públicas de alimentación que se implementen desde el Estado y el acceso a la alimentación desde el marco de la promoción de la salud y el desarrollo social. Hay una resolución conjunta del Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Ministerio de Salud, bueno, de enero del 2021. Saberes es una asociación civil sin fines de lucro dedicada hace más de 20 años al abordaje interdisciplinario y territorial de problemáticas de salud, educativas, sociales, culturales, que afectan la calidad de vida de las comunidades en situación de vulnerabilidad social en distintas regiones del país. Está bien, no, ya está. Todo eso. Bueno, así que ahora gracias. te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, perdón esta cosa de que estamos en movimiento, pero bueno, veníamos del norte y estamos ya por embarcar para volver a Buenos Aires con todo el equipo. Bueno, un poco la presentación de Saberes, que nada, es esto, que somos una asociación civil que trabajamos hace 20 años en distintas provincias. Tuvimos proyectos en, Chaco, Misiones, Córdoba, Santa Cruz, Chubut. En todos estos años hemos recorrido bastante. Y bueno, y un poco para ir al foco sobre este seminario, nos convoca el tema del efecto de la pandemia y la niñez en relación a la salud y a la nutrición. Nosotros, los otros proyectos que hemos tenido no tuvieron que ver directamente con lo nutricional o lo alimentario, pero a partir de una experiencia que tuvimos del año pasado sobre una capacitación que fue virtual a equipos de los municipios, o sea, los equipos sociales de los municipios que estaban como debutando en la gestión pública de la provincia de Salta, sobre políticas sociales y el abordaje en territorio de estas políticas sociales. Salió un interés muy interesante cuando se trabajó el tema de las políticas alimentarias. Entonces, a eso dijimos, bueno, ¿qué podemos armar como para enfrentar el 2021 con una propuesta más formal? Acá la provincia de Salta tiene de distintas propuestas, entonces nos acercamos al Ministerio de Desarrollo Social y nos dispusimos un poco a pensar juntos de qué manera la Asociación Civil Saberes podía fortalecer el trabajo de los equipos que estaban en territorio, implementando políticas alimentarias, entre otras cosas. Entonces, de ahí salió el programa Unir Saberes contra el Hambre, porque lo que integra es el programa Unir, que es un programa que tienen acá en la provincia de Salta, que se instaló a principios del año 2020, cuando se declara la emergencia sociosanitaria
en los 3 departamentos de la zona norte, departamento de Orán, de San Martín y Rivadavia, General Rivadavia. Después teníamos, bueno, el Saberes, que nosotros, bueno, es nuestro nombre, siempre tratando de intercambiar, marcándolo con el plan más grande que tiene a nivel nacional, que es el Argentina contra el Hambre. Y de ahí surgió el Unir Saberes contra el Hambre, que tiene 3 componentes. Uno es el manejo comunitario para la desnutrición aguda, que es una estrategia a nivel nacional, que la provincia de Salta también la incorpora, y bueno, ahí firmamos este convenio con el Ministerio de Salud para poder ser un equipo técnico que implemente a nivel territorial el manejo comunitario para la desnutrición aguda a equipos de APS, ¿sí? Que son de la zona de Aguaray y de Embarcación. ¿Se escucha bien? No, se cortó un poco. Ahí, ¿se escucha mejor? Sí. Ahí está. Bueno, les comentaba eso que... Ahí está. ¿Cuál cámara? A ella le dice que apague su cámara, que la cámara consume sonido. Bueno. Belén. Belén, mejor apagar la cámara, así tenés menos gasto y ahí. A ver. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto, dale. ¿Ahí? ¿Ahí va mejor? Sí, sí. Bárbaro, bueno, no me muevo. Bueno, entonces el manejo como, o sea, la pata, digamos, el componente de Unir Saberes contra el Hambre, el que tiene más relación con salud, es el manejo comunitario para la desnutrición aguda, que el Ministerio de Salud de la provincia y de la Nación nos dio, bajo esta resolución que se firmó en enero, la capacidad, bueno, de nuestro equipo técnico, que es interdisciplinario, para poder trabajarlo junto con las áreas de APS, ¿sí? De atención primaria de la salud. Nuestra idea siempre es acompañar todas las estrategias y todas las políticas a todos los actores que tienen que implementarlas a nivel territorial, que se encuentran con un montón de desafíos y a veces es difícil responder, bueno, a dudas o situaciones que se le aparecen en el contexto en el que están. Entonces, bueno, nuestros equipos somos nosotros los que nos trasladamos a estas zonas para poder acompañar este tipo de implementación de estrategias, de políticas o de programas. El otro componente es el desarrollo y formación docente de huertas escolares en las zonas rurales, en las escuelas interculturales bilingües. Esto lo hacemos más que nada con el Ministerio de Educación, bueno, bajo todo lo que es la reglamentación que el Ministerio nos pide para que los docentes que se formen en el tema de huertas escolares y de educación alimentaria desde la interculturalidad, para que accedan al puntaje, y bueno, nosotros también hacemos esa capacitación en el lugar de estas escuelas. Se va a comenzar con el área de embarcación, ese es el componente que viene un poquitito más atrasado, porque estamos en la etapa todavía de relevamiento y de administración para presentar todos los papeles, para que la resolución le salga a los docentes y accedan a su puntaje correspondiente. Y el tercer componente es el estudio y el relevamiento sobre la implementación de las políticas alimentarias en las comunidades que están en las zonas rurales, tanto criollas como de las comunidades originarias. La provincia de Salta tiene una variabilidad étnica muy, muy importante, muy interesante, en donde las políticas alimentarias, como por ejemplo la tarjeta alimentar o el programa de módulos focalizados, que es un programa provincial, que se reciben módulos, bolsones de alimentos a
cada 45 días en estas zonas, no siempre es adecuado culturalmente, bueno, tiene que, digamos, se debería o se pensar algún tipo de ajustes preguntándole a través de este relevamiento a la comunidad qué alimentos están acostumbrados a comer, cuáles son los que no consumen, por qué no lo hacen. Se corre mucho la voz de que hay ciertos alimentos que se venden, otros que no se consumen porque están en lata, así hay como mucho para investigar y relevar sobre estos aspectos, para que puedan ser mejor aprovechados y también trabajar en conjunto para todo lo que es aminorar o mitigar un poco los problemas de desnutrición que hay en esta zona. Bueno, eso es un poco el pantallazo del Unir Saberes contra el Hambre. También me acompaña en este momento, además de todo el equipo, Sebastián Fuentes, que es el antropólogo social, que es miembro de nuestro equipo ya hace muchísimos años, y él también nos da todo un aporte y una mirada sumamente interesante sobre los impactos que tiene en las comunidades la pandemia y la salud y la nutrición en estas poblaciones en las que nosotros trabajamos. Así que les paso con Sebastián. Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, para complementar, Espera que te voy a presentar. Un minuto. Entonces, Sebastián Fuentes es antropología social, magíster en ciencias sociales con orientación en educación, profesor y licenciado en filosofía. Del 2009 integrado distintos proyectos de saberes en la provincia de Santa Cruz, Misiones, Buenos Aires, Chubut y Salta. Muy variado lo tuyo, ¿eh? Se ha desempeñado como capacitador para el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y para el Instituto Nacional de Formación Docente, INFOD. Ha elaborado contenidos vinculados a la temática. Es investigador del CONICET, de Flaxo y de la UNTREF. Es docente en Flaxo y en el Departamento de Salud y Seguridad Social de la UNTREF. Ahora sí, todo tuyo. Muchas gracias. No, solamente como para complementar lo que contaba recién Belén y también para ponernos en sintonía con esta presentación de datos tan exhaustiva que hizo recién Maru Herrera, contar algunos datos en relación a la información que nosotros tenemos a partir siempre del trabajo y del contenido. No, la cámara. Mejor sin cámara, se te oye mucho mejor. Perfecto. Ahí sacamos la cámara. ¿Ahí? Sí, perfecto. Gracias. Como les contaba recién, nuestro acceso a la población siempre es por medio de los efectores locales, es decir, los actores locales de las políticas de salud sociales y educativas que trabajan en terreno, ya que nos dedicamos a fortalecer por medio de asesoría y de capacitación el trabajo que realizan. Y complementando algunos datos que planteaban recién, nosotros podemos ver que en la zona del Chaco salteño, uno de los impactos más fuertes que ha tenido la pandemia y las medidas de aislamiento y de distanciamiento social, que es un fenómeno que también se verifica en grandes urbes, como en el conurbano bonaerense, tiene que ver con la limitación para la circulación que implica la realización de changas, que es uno de los modos principales de inserción laboral de los y las adultas de los pueblos indígenas y criollos de las zonas rurales, y que al estar vigentes las medidas lógicas de distanciamiento social, no podían circular y proveerse de alimentos y proveer de alimentos a sus grupos familiares. Entonces, eso también instala una tensión mayor y también obligó, digamos, a la política pública, municipal, provincial y nacional, a establecer, bueno, una mayor dotación de recursos en una región que ya venía con una declaración de una emergencia alimentaria previa a la pandemia, ¿no? En este sentido, digamos, aunque ya es una verdad de perogrullo decir que la pandemia acentuó las desigualdades previas, lo que nosotros podemos decir es que también acentuó la tensión que tienen los hogares
más pobres de nuestro país, y particularmente los que viven en contexto rural, de proveerse de los recursos, y esto instala también una tensión y un estrés mayor en los y las adultas de esos grupos familiares. Como complementario a esto, el año pasado participamos, integramos un equipo de un estudio que hizo la Oficina Buenos Aires de la CEPAL para ver la política y las prácticas de cuidado en el contexto de la pandemia, y en ese relevamiento también incluimos entrevistas a madres y a docentes de la región del Chaco salteño. Y allí lo que pudimos ver eran, digamos, dos situaciones que también impactan en el desarrollo nutricional, en el desarrollo psicoeducativo de niños y niñas. Uno de ellos tenía que ver con la sobrecarga de tareas que acontece en los hogares, que acontece básicamente en las mujeres adultas madres y en las hermanas mayores de los grupos familiares. Ese es un dato que lo tenemos a nivel general previo a la pandemia, que también lo relevó de alguna manera la encuesta, las encuestas y las sucesivas tomas que hizo UNICEF en la encuesta a hogares, pero que acá adquiere, digamos, también una complejidad particular, que es que la mayor parte de las políticas sociales, alimentarias y educativas, cuando se dirigen a los grupos familiares, se dirigen siempre a la mujer adulta. Y de alguna manera nos falta todavía desarrollar políticas que sean no solamente culturalmente sensibles, sino también género sensibles. Esto es, que la escuela, que el centro de salud, que los agentes sanitarios, que quienes se encargan de las políticas alimentarias a nivel local en los municipios, no busquen interpelar solamente a esas madres, que después también en muchas ocasiones terminan siendo responsabilizadas por las problemáticas que se presentan en el grupo familiar, sino que también busquen interpelar a los padres, ¿no? Para que las políticas en su concreción local no terminen sobrecargando y estresando más a esas mujeres, ¿no? A esas mujeres madres. Los datos de UNICEF a nivel país relevaban esto también cuando señalaban que a partir de la pandemia había crecido las situaciones de violencia y de conflicto en el hogar, ¿no? Que la pandemia en los y las encuestadas había instalado una mayor conflictividad en los hogares. Y esto, lógicamente, tiene un impacto muy fuerte también en, digamos, en el clima y en las condiciones psicológicas y de trato y vinculares de los hogares. En este momento también nos encontramos con el desafío, y con eso termino, de trabajar más directamente con quienes desarrollan las políticas alimentarias a nivel local, para, como decía Belén recién, ver de qué manera no superponer la acción de políticas alimentarias nacionales, provinciales y locales, y políticas o prácticas de provisión de alimentos que realizan otras ONGs, movimientos sociales, etcétera, que están en la región, donde uno termina viendo también mucho solapamiento, ¿no? Y una escasa articulación, ¿no? Lo cual no habla mal de la intención de ningún actor, ¿no? Sino del desafío de pensar políticas alimentarias más integrales y que sean culturalmente sensibles y género sensibles a nivel local. Oscureció, ya oscureció. Bueno, muchísimas gracias, disculpen así esto que es el aeropuerto, que tienen que salir corriendo, todo eso. Pero para nosotros muy interesante, porque justamente una de las cosas que más queríamos era tener estas voces de lo local y de los lugares bueno, que tienen mayores dificultades. Muy interesante lo del solapamiento de las políticas alimentarias. Eso es algo para mirar, discutir y bueno, y proponer que traten de integrarse. Muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora lo vamos a presentar a Sergio Britos. ¿Estás por allí? No te veo. No te veo, no te veo. Estoy, Gilla. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, Sergio Brito es nutricionista,
de la UBA, profesor asociado de Economía Alimentaria y titular de Política Alimentaria, docente categorizado en investigación, director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación, CEPEA, consultor especializado en análisis de la problemática y políticas públicas en alimentación y nutrición, profesor titular de la Universidad Nacional de Entre Ríos en la carrera de nutrición y profesor adjunto de la misma carrera en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Director y evaluador de proyectos de investigación, integrante del Banco de Evaluadores del FONSIT, docente invitado de especialización de nutrición infantil en la Universidad de Santa Fe, Mendoza y de las carreras de bioeconomía de la UBA. Todo tuyo, Sergio, ahora para cerrar esta parte del seminario, nos vas a enseñar muchas cosas. Gracias, Gilla. Yo no les pasé toda esa presentación mía, es horrible cuando uno escucha todas esas cosas, no me gustan esos currículums largos, así que, bueno, te agradezco, Gilla, agradezco también a Mario la invitación a este encuentro, a este seminario, lo he visto por ahí a Eduardo Amadeo, así que a quien también le mando un abrazo y un agradecimiento por compartir este momento con ustedes, ¿no? Yo estuve escuchando atentamente, tengo 15 minutos para mi intervención, cerrando de alguna manera este seminario de hoy, la jornada de hoy, y le comentaba a Mario que no voy a presentar no voy a presentar ningún PowerPoint, voy a simplemente mencionar algunos conceptos. He ido escuchando atentamente el planteo de María Eugenia. La verdad es que la vida es una rueda porque nos venimos encontrando en diferentes instancias, en diferentes proyectos, en diferentes auditorios, con lo cual mucho de lo que dijo María Eugenia, por supuesto que coincido enormemente, y creo que ha hecho un planteo ya muy acabado acerca de la situación social, alimentaria y nutricional de la infancia. Nosotros en CEPEA básicamente realizamos estudios y análisis de la situación alimentaria. Nos interesa conocer profundamente el patrón alimentario de nuestra población, cómo se conforman nuestros consumos, cómo se conforma la calidad de nuestra alimentación y la calidad de los alimentos que vamos consumiendo a lo largo del tiempo, y cómo se van produciendo modificaciones en esos patrones de calidad de los alimentos y de la dieta en su conjunto. Este es un poco el foco de nuestro análisis, y lo hacemos con la finalidad de aportar información a los procesos de diálogos que conducen a diferentes tomas de decisiones en materia de políticas alimentarias. En un seminario que también participábamos la semana pasada, organizado en ese caso por el otro observatorio, el de la deuda social de la UCA, yo comentaba que me resultaba muy interesante escuchar hablar, quizá por primera vez en muchos años, del concepto de calidad nutricional. Pocas veces me ha tocado escuchar hablar de la calidad nutricional como un concepto fuerte, incluso en boca de los dirigentes y de los administradores de nuestra política alimentaria. Durante muchísimo tiempo la política alimentaria en Argentina estuvo muy vinculada a la remediación del hambre y de la desnutrición aguda, y creo que a esta altura del partido tenemos un acuerdo muy generalizado en el sentido de que la principal manifestación en materia de problemática nutricional en nuestros niños tiene que ver, como nos mostraba María Eugenia en sus placas, con la altísima prevalencia de sobrepeso y obesidad que cruza transversalmente a todos los segmentos sociales, es decir, y afecta muy particularmente a la población infantil más vulnerable, a los niños pobres. Ya lo dijo María Eugenia, tenemos una prevalencia muy alta, un 14% en niños menores de 6 años y 41% en población escolar. Esto habla de por sí acerca de la importancia que tiene este problema en materia de nutrición pública. Y gran parte de los factores determinantes
de esta malnutrición por exceso que caracteriza a nuestra población tiene que ver con ese concepto de calidad nutricional. Nosotros los nutricionistas, cuando hablamos de calidad nutricional, nos referimos básicamente a la conformación de un patrón alimentario que predominantemente esté conformado por alimentos de buena calidad nutricional, lo que habitualmente se conoce con el nombre de alimentos saludables, que básicamente tienen que ver con hortalizas, con frutas, con legumbres, con leche, con yogur, por supuesto con carnes, y una participación menor en la conformación del patrón alimentario de básicamente dos grandes grupos de alimentos. Por un lado, todos aquellos alimentos que derivan de las harinas muy refinadas o de los cereales muy refinados, me refiero a las harinas, los arroces, los panificados, las hortalizas feculentas como la papa, y por otra parte un consumo más limitado, mucho más limitado aún, en todos aquellos alimentos que nuestras guías alimentarias identifican con el nombre de alimentos de consumo opcional. Son los alimentos de menor calidad nutricional, generalmente fuente de azúcares o de excesos de sodio en su conformación. Es decir, la calidad nutricional es comer de la manera más frecuente posible y en cantidades adecuadas a las recomendaciones de nuestras guías alimentarias de aquellos grupos esenciales: hortalizas, frutas, legumbres, leche, yogur, carnes y huevos, y consumir menos frecuentemente y en menor cantidad los alimentos de los otros dos grupos que yo mencionaba. Cuando hablamos de calidad nutricional, indefectiblemente tenemos también que referirnos o vincularlo con la problemática de la inseguridad alimentaria, porque claramente la inseguridad alimentaria afecta la posibilidad de los hogares más vulnerables de acceder a una dieta conformada de acuerdo a las características que yo acabo de mencionar. Y hoy en día también las cifras que tenemos en materia de inseguridad alimentaria nos interpelan enormemente. Casi el 20% de los niños, probablemente 16-17% de los niños se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, y en esas condiciones obviamente la brecha de consumo de los alimentos de mejor calidad nutricional se ve enormemente dificultada. Por otra parte, en estos últimos años nosotros venimos estudiando permanentemente el valor de una alimentación saludable y el crecimiento comparativo diferencial entre alimentos de diferentes calidades nutricionales. En los últimos 3 años, en Argentina, no solamente estamos viviendo un proceso inflacionario que nos preocupa enormemente, sino que fundamentalmente ese proceso inflacionario elevado afecta en particular a los alimentos, pero no tan solo afecta a los alimentos, sino que en términos de comparación, en términos de crecimiento diferencial, sistemáticamente, de manera sistemática, en los últimos 36 meses, los precios de los alimentos de mejor calidad nutricional han aumentado proporcionalmente más que el resto de los alimentos, más que el resto de la canasta alimentaria y más que el resto de la canasta general de bienes. Vale decir que la posibilidad que tienen los hogares vulnerables de acceder a una alimentación adecuada y saludable se ha visto más dificultada. Yo lo escuchaba al compañero que me precedió en la palabra hablar de la pandemia como un momento en el cual se han acentuado las desigualdades, y claramente esto también ha afectado a las condiciones de seguridad alimentaria. En verdad no tenemos muchos estudios, no tenemos prácticamente estudios en el último año y medio acerca de en qué medida la pandemia y el aislamiento o el distanciamiento, las diferentes etapas que hemos transitado en estos meses, han afectado la calidad nutricional y la conformación de nuestra alimentación. Hay algunas aproximaciones, uno puede realizar algunas inferencias, pero en términos estrictos, estudios serios, con metodologías ciertas que permitan decir qué es lo que ha sucedido con la alimentación de nuestra población y de nuestros niños, todavía no lo sabemos. Probablemente el año que viene, ojalá, tengamos más información. Pero las inferencias que podemos hacer reuniendo datos secundarios, tomando también algunas investigaciones que está llevando adelante el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, permiten también comprobar, o permiten también por lo menos aseverar,
que la pandemia también debe estar teniendo un efecto de agravamiento de las condiciones de baja calidad de dieta con la cual nuestros niños y nuestros hogares pobres han ingresado a la pandemia. Es decir, si la situación no era buena en marzo del año pasado, seguramente hoy la situación no es mejor. No es mejor en términos de cómo se conforma la dieta de los hogares pobres y de los niños que habitan esos hogares pobres. Un análisis que venimos haciendo como parte de un proyecto de investigación en curso que tenemos en CPA, parte de los datos de la última encuesta nacional de gasto de hogares. Ustedes saben que el INDEC realiza más o menos cada decenio una encuesta nacional de gasto de hogares que le permite actualizar la conformación de la canasta básica de alimentos o actualizar las bases de ponderaciones de los índices de precios generales que utiliza el INDEC. Bueno, la última encuesta de gasto de hogares fue realizada en el año 2018 y como parte de este proyecto lo que estamos haciendo es analizar los consumos implícitos de los hogares, traducirlos a valores nutricionales y a la vez luego traducirlos a un indicador de calidad de dieta, que es un poco el foco de nuestros estudios. De alguna manera, esta investigación que estamos llevando adelante nos muestra cómo ingresaron probablemente a la pandemia los hogares, cómo era la conformación del consumo de alimentos hacia el 2018-2019, y de alguna manera eso refleja una foto acerca del momento inicial de la pandemia. La verdad es que cuando uno mira esos datos, los venimos procesando, encontramos que solamente un 11% de los hogares en Argentina tiene, por lo menos tenía en el año 2018, una calidad de dieta que podría considerarse buena o alta en términos de indicadores de densidad de nutrientes. Y cuando analizamos o sacamos una foto acerca de los hogares en los que habitan los niños, no nos olvidemos que en Argentina tenemos un proceso de infantilización de la pobreza, es decir, en los hogares pobres se concentra la población infantil. Digo, cuando analizamos una muestra de los hogares con niños, ese porcentaje de hogares con buena calidad de dieta es aún menor al 11%. Estamos hablando de un 8%. Solamente el 8% de los hogares con niños en Argentina tiene una calidad de dieta que puede considerarse buena. Eso creo que es muy elocuente en términos de calidad de nuestra alimentación. Y así entraron los hogares con niños a la pandemia. Seguramente la situación está probablemente un poco peor si pudiéramos sacar esa foto en la actualidad. También en la reunión que tuvimos la semana pasada, en ocasión del seminario del Observatorio de la UCA, el equipo de la UCA nos mostraba datos acerca de cómo estaría impactando el primer año de ejecución de la tarjeta alimentar sobre los consumos de la población beneficiaria. Y ahí también los resultados no eran, por cierto, los más alentadores, toda vez que cuando se comparan los consumos de quienes son receptores de las tarjetas y compran alimentos con la tarjeta alimentar, con la situación de las mismas familias en términos de vulnerabilidad, pero sin acceso a la tarjeta alimentar, en verdad los resultados no fueron significativos en términos de mejores consumos en aspectos claves de la calidad de dieta. Nosotros también analizamos en un estudio de simulación teórica, no es un estudio sobre población, pero tomamos datos acerca de la conformación de los consumos realizados por las familias con la tarjeta alimentar y los comparamos con las brechas de consumo que estudiamos en este estudio hecho sobre la base de la encuesta de INDEC del año 2018. Es decir, analizamos qué es lo que compran con datos oficiales de la tarjeta alimentar los hogares beneficiarios y en qué medida ese patrón de uso de la tarjeta les permite más o menos poder disminuir las brechas de consumo de alimentos. Los hogares pobres en Argentina tienen enormes brechas de consumo en verduras, en frutas, en legumbres y en lácteos. Entonces la pregunta es, si utilizan la tarjeta alimentar tal como vienen utilizándola, ¿cuánto de estas brechas alimentarias podrían disminuirse? Y ahí encontramos que también los resultados son lamentablemente poco alentadores.
Solamente la brecha de lácteos podría quizá verse impactada en buenos términos, disminuyendo aproximadamente un 28% el tamaño de la brecha de consumo que hoy en día tienen en lácteos nuestros hogares. Pero la brecha de hortalizas, la brecha de frutas, la brecha de legumbres no podría disminuirse más allá del 3, 4, 5%, y estos son números muy bajos. Es decir, estamos hablando de una franca dificultad, de una barrera muy alta que tienen los hogares pobres en Argentina para poder acceder a una dieta que permita mejorar, remediar de alguna manera enormes brechas de consumo que tienen. Escuchaba también a María Eugenia hablar de la alimentación complementaria. Es un punto que me quiero detener unos pocos minutos. La alimentación complementaria, por supuesto, digo que está muy vinculada al concepto de los 1000 días críticos, que también nos mostraba María Eugenia en una de sus placas. Esos 1000 días representan una ventana de oportunidad absolutamente estratégica para todas las intervenciones que nos preocupan y que de alguna manera son el eje de este debate, de este seminario. En esos primeros 1000 días, yo siempre suelo repetir este concepto, esos primeros 1000 días de vida ocurren 4 cosas que nunca más vuelven a ocurrir en todo el ciclo de vida. Ya lo dijo María Eugenia, nunca se crece más que lo que se crece en ese momento de la vida, pero tampoco nunca se desarrolla más la inteligencia como se desarrollan en los primeros 1000 días. Nunca se conforma de la misma manera el sistema inmunitario y de protección frente a las enfermedades como ocurre en los primeros 1000 días de vida. Y un cuarto aspecto que muchas veces no es tan remarcado, pero que también ocurre fundamentalmente en ese momento de la vida, es la conformación de la base de nuestros hábitos alimentarios perdurables. Es decir, nunca se aprende mejor o se desaprende mejor a comer bien como ocurre en esos primeros 1000 días de vida. Entonces el crecimiento, el desarrollo, la inmunidad, pero también la conformación de la base inicial y perdurable de los hábitos alimentarios ocurren en ese momento absolutamente estratégico. Si tuviéramos que identificar un momento particular para poner allí el foco de nuestras políticas alimentarias y nutricionales, claramente es ese momento que está comprendido por el embarazo y los primeros 2 años de vida. Y ahí ocurre esta cuestión a la que me refería, la alimentación complementaria. Por supuesto que previo a la alimentación complementaria es necesario siempre reforzar la importancia de la lactancia materna, la importancia de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, pero luego de los 6 meses de vida ocurre un momento que es muy crítico en términos de la nutrición infantil, en términos de esa ventana estratégica de los 1000 días de vida. Y hay algunos estudios que tenemos, por supuesto no en estos tiempos de pandemia, repito, en donde todavía no tenemos demasiadas investigaciones realizadas, pero algunos estudios que son posteriores a la encuesta que nos mostraba María Eugenia, son posteriores a la primera encuesta de nutrición, nos muestran que lo que sucede con la alimentación complementaria en nuestros chicos de menores de en este caso, año de vida, es que ese periodo transicional entre ir abandonando la lactancia materna e ir incorporando los alimentos que luego forman parte de la mesa familiar, es un momento en que decaen en gran medida algunos consumos de alimentos de muy buena calidad nutricional que debieran tener una mejor presencia en la alimentación en ese momento. Y ahí es donde, en esa pequeña ventanita que ocurre en esa transición entre la teta de la madre y los primeros alimentos complementarios, empiezan a colarse algunas deficiencias que son muy típicas en nuestros niños. Ahí es donde se cuela la anemia por deficiencia de hierro, que sabemos que es una de nuestras principales deficiencias. Ahí es donde se cuelan algunas deficiencias de ácidos grasos esenciales, donde se cuelan también algunas deficiencias de vitamina A o vitamina D. Y eso, de alguna manera, compromete fuertemente la nutrición en el 2.º y 3.er año de vida y de ahí en adelante. Y a la vez, ese es un periodo también vital, importantísimo en términos de la empatía de nuestros niños en relación con alimentos de muy buena calidad nutricional. Vuelvo a referirme a las verduras, vuelvo a referirme a las legumbres, vuelvo a referirme a las frutas, vuelvo a referirme al yogur, como algunos de los alimentos que es absolutamente indispensable que sean gustados por los niños en ese momento crítico de la vida, y hoy en día probablemente tengamos algunas barreras importantes en términos de adopción de esos buenos hábitos alimentarios. Otra cuestión que también se mencionó al pasar, y quiero retomarla,
es la cuestión de la educación alimentaria. La educación alimentaria en Argentina es otra de nuestras vacancias. Creo que nunca hemos tenido una estrategia comunicacional sostenida, efectiva, redundante en materia de conformación de buenos hábitos alimentarios. Y créanme que el esfuerzo que tenemos que hacer como colectivo en materia de modificación y mejoramiento de nuestros hábitos alimentarios es enorme, ¿vale? Es decir, creo que tenemos que poner el eje de nuestras políticas públicas en materia de alimentación y nutrición en la implementación de un proceso de modificación de hábitos alimentarios hacia un estándar saludable muy importante. Es decir, la población argentina toda, pero fundamentalmente la población más vulnerable, consume muy poca cantidad de verduras, muy poca cantidad de legumbres, y solamente estos dos primeros cambios ya de por sí implican casi una revolución en materia de hábitos alimentarios. Tenemos que repensar también nuestra relación con las carnes. Este es un proceso que está viviendo el mundo entero y también tenemos que pensarlo en Argentina. En momentos como los actuales, en meses como los actuales, en donde el precio de la carne ha sido y sigue siendo todavía preocupación en muchos escenarios, creo que debiéramos también aprovechar ese momento para preocuparnos en el sentido de si quizá no valga la pena repensar nuestra relación con las carnes en términos de la conformación de nuestra alimentación cotidiana. Es decir, creo que hay una agenda de cambios en materia de hábitos alimentarios también traccionados por una cuestión de sostenibilidad ambiental y por una cuestión de sustentabilidad. Digo que hay una agenda de cambios en materia de hábitos alimentarios que, repito, me parece que deberían ser el eje de nuestras políticas públicas. La importancia de los alimentos complementarios en esos 1000 días de vida, la importancia de la educación alimentaria en términos del cambio en hábitos alimentarios que tenemos o que nos interpela como población, la mejoría de nuestros comedores escolares, un tercer punto que resalto también como importante en materia de políticas alimentarias. Tenemos muchos problemas de gestión, muchos problemas de logística y por supuesto también muchos problemas presupuestarios al momento de pensar en los comedores escolares en donde diariamente comen más de 5 millones de chicos todos los días. Y la ingesta de estos 5 millones de chicos en los comedores escolares representa una proporción importante de su consumo cotidiano. Desde hace mucho tiempo que venimos trabajando, no solamente en CEPEA, sino en muchos ámbitos de la nutrición, por una mejoría de nuestros sistemas de comedores escolares, y yo siempre lo pongo como un tercer punto muy importante dentro de la agenda. Los 1000 días de vida, la educación alimentaria, la mejoría del sistema de comedores escolares, y un cuarto punto que me parece importantísimo también tocar en materia de políticas alimentarias, claramente tiene que ver con la política de precios, para favorecer el acceso a alimentos y a una alimentación más saludable en nuestra población. Por lo que decía antes, sistemáticamente los precios de los alimentos y de los mejores alimentos crecen más que los alimentos en su conjunto, y uno observa que no hay suficiente coherencia en muchas de nuestras políticas. Basta solamente mirar la política que tenemos en materia de precios cuidados para analizar ahí el divorcio que existe entre los precios que cuidamos y los alimentos que verdaderamente deberíamos cuidar en términos de su abastecimiento y en términos de su accesibilidad en la dieta cotidiana de nuestros hogares vulnerables. Quería resaltar esos 4 aspectos que me parecían importantes. La calidad nutricional se juega mucho en ese momento crítico de los primeros 1000 días de vida, se juega mucho en la conformación, educación alimentaria mediante de buenos hábitos alimentarios en particular, no excluyentemente, pero en particular también en los primeros años de vida, se juega mucho la calidad nutricional en la mejoría necesaria para nuestros programas de comedores escolares, y por supuesto también se juega y bastante en momentos muy difíciles como los actuales, con una inflación creciente, se juega mucho, digo, en materia de política de precios vinculada con la posibilidad de nuestros hogares de acceder a una dieta saludable. Simplemente quería dejar esos mensajes, supongo que hay preguntas y que hay algún momento para el debate, así que quería traer sobre la mesa o resaltar estas cuestiones que me parecían importantes en términos de la construcción de una política alimentaria
post-pandémica que de alguna manera pueda mejorar algo de las enormes brechas que tenemos en términos de calidad de dieta. Nada más. Muchísimas gracias, Sergio. Muy claro, contundente lo tuyo. Bueno, yo quería pedirle a Roberto Candiano, hola Roberto, si no querés responder en una o dos preguntas, porque en las preguntas de la gente que se anotó en el seminario, había muchas que tenían que ver cuál es el impacto de la pandemia en la salud emocional de la niñez. Pero había como 15 preguntas que tenían que ver con esto. Y como vos sos el psicólogo del grupo, te desafío a que digas lo que quieras con respecto a esto y después haces el cierre. Sí, buenas noches a todas y a todos. Voy a contestar la pregunta que me hace Gilla, pero utilizando por ahí argumentos que se dijeron esta noche, ¿no? En primer lugar, destacar y revalorizar estos espacios de reflexión, de intercambio, de conocimiento, porque la pandemia nos ha dejado a todos y a todas en una situación como de indefensión, de vacío y de rotura de rutinas, ¿no? Como lo marcaba María Eugenia al principio. Y un poco hay como una necesidad colectiva de repetir como la bicicleta cuando se queda sin cadena, que se repiten y se comparten las angustias, hechos, acontecimientos, anécdotas, pero sin por ahí una visualización o una advertencias de posibles soluciones. O sea, el solo hecho de compartir la angustia o las rutinas destruidas por la pandemia es como que nos consuela en algún lugar que en realidad no es constructivo. Y me parece que acá cuando María Eugenia empezó a exponer como primera expositora y en su primera filmina, habló de alteraciones de las rutinas en las comidas, en el sueño, en la comunicación, y me parece que eso es la piedra fundamental. Esta pandemia nos ha llevado a una desestructuración, a una pérdida del tótem, como decía Freud, de ese orden que teníamos como organización familiar, comunitaria, institucional, y nos quedamos un poco en un estado de oscuridad. Perdimos lo que muchos llamamos la normalidad. Ahora, el desafío creativo y resiliente de este momento me parece que no trata de que volvamos otra vez a la normalidad, como muchos de nosotros decimos. ¿Cuándo conquistaremos? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Me parece que lo que tenemos que construir es una nueva realidad, distinta y donde hayamos aprendido, porque de verdad la situación en el mundo, en Latinoamérica y en Argentina, prepandémica, la verdad que no era buena. Había mucha inequidad, estaba muy roto el contrato social. Entonces, me parece que deberíamos aprender como sociedad, y estos espacios están dirigidos a esto, a empezar a construir como nuevos paradigmas y nuevos, y nuevos conocimientos y nuevas agendas que prioricen fundamentalmente a las infancias. Y acá un poco te respondo, Gilla, en el sentido que es la base de todo, digamos, el cambio, esta nueva realidad, como se dijo hoy, empieza en la niñez y dentro de la niñez, sobre todo en los primeros 1000 días de vida, ¿no? Y bueno, y esto casi todos los expositores y expositoras han dado cuenta de esto. María Eugenia habló de la mediatización de los vínculos que surgieron durante la pandemia.
Tanto María Eugenia como Sergio hablaron del sobrepeso, del exceso, de la mala alimentación, de la sobrecarga. Sebastián y Belén hablaron de la sobrecarga de tareas en las mujeres como cosa repetitiva, ¿no? Y la mayor responsabilidad, sobre todo en las mujeres mayores y en las mujeres madres o en las hermanas mayores. Sergio trajo el tema de la rotura del patrón alimentario y de las brechas que creó y de la reconquista de la calidad nutricional, sobre todo en los sectores más vulnerables, lo que dejó a las poblaciones y especialmente a las poblaciones infantiles en situaciones de inseguridad alimentaria. Con lo cual, y esto para terminar, me parece que la reflexión para esta nueva realidad debería hacer hincapié en cuál es la agenda que nos vamos a dar como argentinos y en todos los sectores sociales, transversalmente. De acá no se sale solamente con políticas estatales, incluyendo a todos los estados, sino también con un gran compromiso de la sociedad civil, del sistema productivo, de las organizaciones sindicales, de la comunidad en general, digamos, en esta cuestión de cogestión creativa y sinérgica, positiva. Y de vuelta mencionaría, como lo hicimos el martes pasado, que las políticas integrales en esta instancia y en este minuto de la historia adquieren una especial relevancia. O sea, no sirven más las políticas muy focalizadas. De verdad tenemos que pensar en políticas integrales donde se priorice fundamentalmente a esta población de los primeros 1000 días, la segunda infancia, la tercera infancia y la adolescencia como segundo nacimiento, ¿no? Como decía un presidente de la UNESCO hace unos años atrás. Y estas políticas integrales deben considerar a la educación, a los cuidados y a las prácticas de crianza, todos juntos, teniendo en cuenta las pautas de desarrollo, las pautas culturales, las condicionalidades del hábitat, del entorno, de las brechas, de las inequidades, de las violencias, de las inequidades de géneros, y pasa por ahí. Nosotros, bueno, tenemos experiencias. El programa de primeros años en la Argentina fue, es y será un buen ejemplo de política pública integral. Me parece que nos puede alumbrar a imitarlo y trasladarlo, traspolarlo como a otros sectores sociales. Y, y me parece que la agenda en estas políticas integrales tiene que considerar la potenciación institucional, porque las instituciones vuelven a construir el tótem social. Las instituciones son la garantía del orden social. Y la niñez, las personas en desarrollo necesitan de este orden, de esta seguridad social. Y eso lo dan las instituciones. Fundamentalmente los hogares, las familias, la escuela, los clubes, las instituciones religiosas. Y yo le agregaría también los comedores, tanto comunitarios como escolares, que hoy día han adquirido mayor relevancia. Nosotros en Ciudad, que es el lugar donde me toca estar en este momento, lo vimos, que se han como resignificado y replanteado su sentido, ¿no? Dentro de la comunidad. Y la comunidad en general también.
El capital que tienen las comunidades en sí mismos es inabordable, cada vez es mayor. Las comunidades realmente educan, contienen, dan seguridad, dan pautas de resiliencia, de aprender de la angustia y de las situaciones anómicas. Son un gran potencial que me parece que las políticas públicas lo deberían considerar más. Bueno, otra nota de agenda es potenciar las políticas públicas para los 1000 días. Ya hay una ley que salió hace poco. Esa ley tiene que instrumentarse con mucha participación, con mucho atravesamiento de actores sociales de distintos espacios, y se tiene que concretar, digamos. Es una posibilidad institucional que puede disparar prácticas sociales de verdad interesantes. Un tercer elemento de agenda pública son las políticas de género sensibles, ¿no? Me parece que Belén habló de esto. Es tan importante esto digamos, hay mucha declamación sobre las inequidades que se producen en torno a la consideración cultural de las mujeres, pero todavía hay mucho trecho y camino a recorrer. Y me parece que es muy acertado hablar de políticas de género sensibles, digamos, de este calificativo de sensibilidad, de movilizar esta sensibilidad para realmente revalorar el papel de la mujer, sobre todo en las prácticas de cuidado, crianza y educación. Por supuesto, incorporando a los varones en esta tarea, ¿no? Pero a los valores desde una conciencia feminista o desde una conciencia de géneros y de diversidad. Un quinto elemento de política pública es lo que marcaba Sergio, ¿no? Fundamental. Políticas de mayor acceso a alimentos saludables. O sea, no es posible que los alimentos saludables sean más caros que los alimentos no saludables. Esto es como pasa en educación. Nosotros siempre con Eduardo hablábamos, las mejores escuelas las tienen la gente con más plata y debería ser al de revés. La educación de más calidad debería estar en los lugares más vulnerables. Entonces, bueno, tiene que haber políticas proactivas en cuanto al acceso a los alimentos saludables. Y esto tiene que ir acompañado de políticas públicas orientadas a la educación nutricional y alimentaria. Digamos, es una bola, es dialéctico esto, porque el acceso al alimento saludable hay que educarlo también. No es solo crear condiciones económicas, sino crear la capacidad de selección de esos alimentos que sabemos que van a ser proactivos para un mejor desarrollo de la niñez temprana. Y bueno, y como última nota de agenda pública, menciono lo que también señaló Sergio y también lo señaló Maru, de la mejora y de la potenciación de los comedores comunitarios y de los comedores escolares, también como faros de educación nutricional, ¿no? Porque los niños y las niñas que pasan por estos comedores aprenden cosas también, del solo hecho de participar, del solo hecho de ver, del solo hecho de saborear, de testear, de diversificar sabores y paladares. Esto educa también. Así que bueno, me parece que este espacio fue muy rico, que lo que se dijo fue muy valioso y que bueno, esto, de nuevo, reitero, vamos a tener mejores sociedades si tenemos mejores experiencias
y desarrollos infantiles. Y esto no lo vamos a lograr con volver a la normalidad, sino por construir nuevas realidades. Nada más. Muchas gracias. Bueno, estamos terminando, ¿no? Nos pasamos un poquito. Les agradezco muchísimo a todos los panelistas y a los que estuvieron escuchando. A mí me queda una reflexión: los que no estamos en el Estado hoy día, pero estamos en organizaciones y estamos en centros académicos y de investigación, lo que tenemos que hacer es presionar para lo que ustedes propusieron ocurra, ¿no? Entonces hay que presionar, hay que enterarse, hay que saber cómo, y me parece que esa es la función desde cada uno, depende de donde nos toque estar. Así que muchísimas gracias. Los próximos seminarios van a tener que ver con juventud y van a tener que ver con acceso a la justicia. Estos son los dos que continúan. Después hay un seminario dedicado a las mujeres, donde este tema me parece genial, sobre las políticas con sensibilidad de género. Me parece muy interesante. Y bueno, y seguimos. Esperamos que tengamos más participantes, y todo esto va a estar en la página del observatorio, así que anotamos, pero después se puede ver todo en la página. Por mi parte, muchísimas gracias. Chao a todos. Gracias, Gilla.